Good evening, students. Good evening, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Sí, buenas noches a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Jessica del Colegio Sane. Sí, bien, para los que estuvieron en mi primera sesión de clases, también les doy la bienvenida, tal vez para los que son nuevos, no se pudieron conectar, me imagino, para la primera clase. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Pero para los que estuvieron en esa primera sesión, ¿podrían indicarme de qué trató el tema de esa semana? ¿Recuerdan? ¿Alguien que estuvo ahí en la sesión? Que recuerde de qué hablábamos esa semana, la primera sesión de inglés. ¿Alguien recuerda, students? De las cosas que hacemos Adverbios siempre, a de la veces. frecuencia, profesora. Very good. Concepción, ¿cuál es tu apellido? Mamá también ni casi M, nunca profesora. también se hablaba de casi nunca también, el por ciento. Concepción, tu apellido. Un momento, please, one moment. Mamá ni M, profesora. Bien, thank you. ¿De ahí quién más participó? Ya, profesora. Yarixa, tu apellido. Yarixa Mayri Rodríguez Morales. Yo también, profesora. Profesora, también se Sí, hablaba buenas, del tiempo. buenas At, noches. an. One También se moment, hablaba, Carlos, tu apellido Moreno, ¿verdad? sí, Moreno. Se hablaba del tiempo, de la hora también. Very good. Hablamos de años, de meses, de fiestas de cumpleaños, Miss. Lisette, tu apellido. Tesenodar. Tesen. Hola. Perfecto. Ya, bien, ahí nomás. Ya los escuché. Bien, excelente. Muy bien, entonces me imagino que sí estuvieron atentos a clases, bueno, para todos ustedes que han participado, ¿no? Hablábamos sobre el tiempo, con cuán frecuente nosotros hacemos esas actividades, ¿verdad? Hablábamos sobre, por ejemplo, ¿ustedes cuánto tiempo es que usan el teléfono? ¿Todos los días? ¿Casi siempre? ¿Casi nunca? Todos los días. Todos los ¿Qué días, le pondrían al profesora. uso del teléfono? Todos los días, profesora. Todos los días, ¿verdad? Every day, un always sería, ¿verdad? Un 100%, un siempre, ¿no? Es un uso indispensable el uso del teléfono. Hoy por hoy, pues casi todos, ¿no? Utilizamos lo que es el teléfono. No te preocupes, Evelyn Chávez, puedes participar por el chat. También es, considero a los que participan por chat, de acuerdo a las preguntas que vamos a ir avanzando. No te preocupes, puedo leerlo por chat también. Bien, entonces, como decía, ¿no? Hablábamos sobre cuán frecuente era el uso que hacemos, ¿no? Las actividades o algunos usos que hacíamos, le habíamos puesto un cierto porcentaje a cada uno de ellos, ¿no? Desde el 100% hasta un 0%. Entonces, pero recuerden que era ese uso era en inglés y muchos de ustedes me lo han dicho en español. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan por lo menos los tres usos más frecuentes, ¿no? Que es un 0%, un 100% y uno que está en la mitad, un 50%. ¿Recuerdan cuáles eran? At, Miss. Always. Era para el tiempo. Un always. Ya, un always. ¿En qué porcentaje es considerado un always? El 100%, Miss. Very good. Rosaluz, ¿es todo un nombre? Sí, profesora. Apellido. Guamambilla. También el uso de in. El uso de in, on y at. Ajá. El uso de in, y on. ¿De eso hablamos? ¿Estás seguro? Claro, en la primera clase. De in, on y at. You sure? ¿Estás seguro? Hablábamos sobre los adverbios de frecuencia. Disculpe, me estoy confundiendo con el primer bimestre, disculpe. Usual, Miss. Ya, un usually, ¿en qué está considerado? En un 50%. 50%, very good. Entonces tenemos un always, que es un 100%, un usually, que es un 50%, y el 0%, ¿qué es el adverbio de frecuencia? Never. Never. Never, very good. Never.
Entonces, el uso de never, ¿no? Son para cosas que nunca harías y tampoco lo harías ahora, ¿no? Por ejemplo, algo que nunca harían ustedes, por ejemplo, por alguien me decía no matar, por ejemplo, ¿no? Algo que nunca harías, ¿no? Never killing a man, a otra persona, a another people. Nunca No. dejarías de comer. Exacto. No, esa es una expresión, nunca dejarías de comer. Esa es más que una expresión, pero considerado como un adverbio de frecuencia, si tú dices nunca comerías, sería, la oración sería que nunca comerías más bien, pero tú dirías siempre como. Hay que saber distinguir las expresiones con el uso de estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, les he traído un pequeño video para recordar sobre estos adverbios de frecuencia. Quiero que presten atención, ¿sí? Un poquito sobre esto para hacerles recordar, ¿sí? Les voy a hacer preguntas, así que hay que estar atentos a clases. Uy, no reproduce. Voy a compartir el link, ¿sí? Al parecer el video no es apto para esta. Estoy en una nueva máquina. Ahí está cargando, ya cargó. Ahí está. Pay attention, please, students. How often do you brush your teeth? How often do you? Always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? Usually, I usually use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? Often, I often take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? Sometimes, I sometimes do the laundry. How often do you bake cookies? How often do you? Rarely, I rarely make cookies. How often do you drive a car? How often do you? Never, I never drive a car. Bien, students. Entonces, este video es una cancioncita para aprender un poco sobre lo que es el uso de estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Adverbios de frecuencia. Entonces, ¿qué han podido comprender un poquito? Yo sé que la canción está en inglés, pero de acuerdo a las imágenes uno puede entender, ¿no?, lo que nos trata de decir. ¿Qué es lo que han visto ahí? I need the opinions. Necesito opiniones. A ver, ¿los escucho? Profesora, me ha visto de que nos lavamos, comemos, en videos, de lo que muy poco se usa, creo, en carro, creo. Es algo que yo entendí con el video. Perfecto. Levi, ¿tú no eres Levi? Mis, que en el video es que siempre nos cepillamos los dientes, que siempre lavamos la ropa. Ya, Andrea, Profesora, son de las cosas que hacemos diariamente o a veces. Ya, very good. Son de las cosas que para Es un video cepillarnos, donde comer,
que hacemos siempre, casi siempre, o cada pasando un día, 2 días, que debemos hacer en casa. Dice, ¿tu apellido es Tesem? Sí, profesora. Very good. Very good. Miss, en el video sale mayormente todas las actividades domésticas, al 100%. Todo lo que se hace en el hogar. Carlos, ¿tu apellido? Moreno. Moreno, very good, ya. Bien, entonces, así es. Como ustedes han podido ver en esta pequeña música, ¿no? Nos ayuda a pronunciar y también darnos cuenta que los adverbios de frecuencia se utilizan en nuestras actividades que hacemos del día a día, haciendo una medición. Por ejemplo, hay muchos que tienen la costumbre de cepillarse los dientes 3 veces al día. Entonces, De todo, Miss. claro, exacto. Esa costumbre, ¿no? Se hace con un 100%, por eso I always, ¿no? Dice, I always keep my brush, ¿no? Se cepilla los dientes siempre, ¿no? I always. Y la pregunta es, how often do you, ¿no? ¿Qué es lo que a menudo tú haces, ¿no? En tus actividades, ¿qué es lo que haces a menudo? Haces un conteo sobre todo esa frecuencia, ¿no? Dime, Levi. Profesora. ¿Tienes alguna consulta? Sí, Yaritza, dime. Profesora, en el video, a menudo o frecuente salía en el video acerca de un señor botando la basura. Exacto. Es que eso también es una actividad very good. Entonces, mira, ustedes con cuán frecuencia sacan la basura, por ejemplo, para que se lo lleve, pues no, el recolector de basura. Hay algunos que lo sacan 3 veces al día, o algunos todos los días. Existe un horario, muy bien, Lucy, thank you. Lucy, ¿tu apellido? Monjo Carrasco. Bien, Lucy, excelente. Entonces, bien, muy bien. Levi, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano alzada o simplemente se te marcó? No, pero disculpe. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir explicando sobre estos adverbios de frecuencia. Para algunos tal vez es nuevo, ¿no? Lo que escuchan, ¿qué es un adverbio de frecuencia? Recuerden que los adverbios de frecuencia son palabras que nos indican qué tan a menudo se realiza una acción, como les decía, las acciones que nosotros hacemos. Esa medición del mismo hecho de levantarte, por ejemplo, hay muchos que se levantan 6 de la mañana, otros 4 de la mañana, otros 5, otros 11 de la mañana. Entonces, son horarios que tú usualmente harías, ¿no? Por ejemplo, yo usualmente me levanto 6 de la mañana. Yo sé que muchos de ustedes que trabajan tal vez se levantan 4 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana. Hay otros que se levantan tarde, pero porque han trabajado hasta tarde también, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos distintos horarios. En este caso, usualmente en inglés se dice usually, ¿sí? Usually. A menudo o frecuentemente se dice often. A veces se dice sometime. Casi nunca es un hardly ever. Un casi nunca, como que un poco más que casi nunca, es un rarely, ¿no? En el inglés se divide en este casi nunca como en 3, almost never, hardly, rarely. Tienen el mismo significado de casi nunca, pero su porcentaje es un poco menos que el otro, ¿sí? Y un never, pues es un nunca, ¿no? Entonces, activen sus audios, students, los que pueden, y repitan después de mí, ¿sí? Please turn on the microphone and repeat after me. Usually. 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 Often. Usually. Often. Sometimes. Often. Sometime. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rolling. Almost never. Almost never. 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 Very good. Thank you. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos. Muy bien. Gracias a todos por participar conmigo, pronunciar. Ya. Recuerden que estos adverbios de frecuencia los tienen que aprender, tienen que practicar, tanto como qué significa en español y cómo se pronuncia, para que ustedes puedan decir, no, esas cuestiones. Yo usualmente me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, I usually wake up 6 a.m., ¿no? Entonces, esas pequeñas expresiones ustedes ya lo pueden ir diciendo en inglés. ¿Sí? Bien, sigamos.
Bien, los adverbios de frecuencia, ¿sí? Los adverbios de frecuencia como hardly ever, rarely y almost never tienen un significado muy parecido. Por eso es que los tres se pueden traducir como casi nunca, ¿no? Pero como yo les decía, tenían como que un poco de porcentaje menos, no varía mucho, pero en el español si tú traduces alguno de esos tres es lo mismo, que te dice casi nunca. ¿Cuándo usamos estos adverbios? Mira, ¿cuándo debemos usar estos adverbios? Los adverbios se usan para mostrar qué tan frecuentemente una acción es realizada. Normalmente las personas utilizan este vocabulario cuando hablan de sus rutinas diarias, ¿no? Hablamos sobre nuestras rutinas. ¿Qué hacemos el día a día desde el mismo hecho que tú te levantas? ¿Qué haces cuando te levantas? Muchos se lavan la cara, se cepillan los dientes, hay otros que primero desayunan, después del desayuno recién se cepillan, entonces son cosas cotidianas que uno hace. Las rutinas, obviamente, cada uno hace una rutina distinta a la otra, porque todos nosotros somos muy distintos, ¿no? Cuando queremos preguntarle a alguien cada cuánto realiza una acción, lo hacemos dando la siguiente expresión. Esta es la pregunta que se utiliza cuando tú quieres preguntar algo, el how often, ¿qué significa cada cuánto? ¿O qué tan frecuentemente haces esa actividad, ¿no? Por ejemplo, how often English class. Por ejemplo, ¿cuán a menudo ustedes tienen clases de inglés? ¿Usually? ¿Con qué adverbio de frecuencia ustedes responderían? ¿Cuán a menudo ustedes tienen clases de inglés? Por ahí Rosaluz nos dijo usualmente, usually. Usualmente puede ser un rarely también, porque rara vez, porque ustedes no es que tengan seguido estas clases, ¿no? Son como que te programan cada mes, entonces estas clases son raras veces o a menudo, un usually también, ¿no? Entonces, para ello sirve, ¿no? Para medir cuán a menudo, cuán tiempo, ¿no? Cuán frecuentemente haces esa actividad. Bien, la respuesta se puede estructurar con adverbios así, por ejemplo, I always talk to brother on the phone at p.m., por ejemplo, ¿no? Yo siempre hablo con mi hermano por teléfono a las 8 de la noche. Entonces, este always nos quiere decir que él sí o sí a las 8 de la noche, todos los días, le llama a su hermano en ese horario. Sí o sí habla con él de lunes a domingo a las 8 de la noche. Entonces, sí es la expresión. Bien. ¿Cómo es que se usan estos adverbios de frecuencia? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros vamos a utilizar este adverbio de frecuencia? ¿Dónde se ubica? ¿En qué oración? Y ejemplos, ¿no? ¿Cuándo están estas oraciones en el verbo to be? ¿No? ¿Dónde debería yo poner este adverbio de frecuencia? Porque recuerden que en el inglés tiende a cambiar, ¿no? Va adelante, va después, entonces hay que verlo acá. Cuando en una oración tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia se utiliza después del verbo to be. Ejemplo, el verbo to be, recuerden que es is, ¿sí? El verbo to be, ser o estar, ¿sí? Es is. Después del sujeto, después del verbo to be, she is, ella es. Te dice que después de esto pones el adverbio de frecuencia, ¿sí? Ella, she is usually happy. Ella usualmente es feliz, ¿no? Pero cuando lo quieres utilizar en pregunta, ¿dónde va el adverbio de frecuencia? De igual manera, después del nombre es lo que te dice, después del sujeto, ¿no? Y she usually sick, no te dice, ella usualmente está enferma, ¿no? Es la pregunta. Entonces, todos los adverbios, todos los otros verbos diferentes del verbo to be, ¿no? En las oraciones, en afirmativo, los adverbios de frecuencia se escriben después del sujeto de la oración y antes del verbo. ¿Qué te está diciendo acá? Que para crear una oración, cuando tú quieres hablar sobre algo, te dice que va después del sujeto y antes del verbo. Recuerden que el verbo es la acción que tú estás haciendo. Antes de esa acción debe estar tu adverbio de frecuencia. Ejemplo, they never help me. Por ejemplo, they significa ellos, este es el sujeto, ellos. Y help es el verbo, ayudar. Te dice que en medio de ellos debe estar el adverbio de frecuencia. They never helped me. Ellos nunca me ayudaron, ¿no? That sometimes call her mother. Te dice, algunas veces llama a su mamá, ¿sí? Entonces, así es como se utiliza el adverbio de frecuencia, ¿sí? Bien. En oraciones, también tenemos en oraciones, ¿no? En oraciones negativas, los adverbios de frecuencia se escriben después de los auxiliares de negación, ¿no? Y antes del verbo también. Mejor dicho, si tú quieres negar esa actividad que tú haces utilizando un adverbio de frecuencia,
Primero debe estar en la parte negativa, mejor dicho, lo que tú dices no, usualmente no haces eso, después va el adverbio. Ejemplo, por ejemplo, she doesn't, ¿no? Ella no, she doesn't, ella usualmente no, ahí está el usually, después del no, usualmente, llama a su mamá, call her mother, ¿no? She doesn't usually call her mother. Digamos, we don't, aquí está el no, we don't always do our homework. Nosotros usualmente no hacemos nuestras tareas, ¿no? Y en la parte interrogativa, ¿no? Como les decía, va después del sujeto. Does she usually call her mother? Ella usualmente llama a su mamá. Do they sometimes drive to work? Le dice, ¿no? Algunas veces manejas a tu trabajo, ¿no? Es la pregunta. Bien, hasta ahí tienen preguntas, questions sobre el uso de los adverbios de frecuencia, tanto en oración, en pregunta o en negativo. Preguntas, questions o todo entendible. Miss, yo no te puedo entender porque acá la cobertura se va donde nosotros vemos. Te entiendo, Nir, no te preocupes, recuerda que esta clase es grabada y la vas a poder ver después, te la van a compartir. El tema de conectividad, si bien es cierto, pues no es un factor negativo, ¿no? Se podría decir, porque hay algunos estudiantes, ¿no? Que a veces me ven lento, no les carga el audio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también, pero no te preocupes, todo está grabado y se te va a compartir las clases, ¿sí? Si es el tema de conectividad. Otro. Al resto les pregunto, ¿comprendieron hasta ahora o tienen dudas todavía sobre el uso del adverbio de frecuencia? Profesora, yo sí entendí, sí he comprendido. Perfecto, Yerixia. Entonces, para el resto asumo que también comprendieron, ¿sí? Sí, Miss, todo bien. Bien. Entonces, Sí, profesora. Perfecto. Thank you. Entonces, acá les tengo el triángulo con el porcentaje de cada uno de estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Adverbs of frequency and adverbs of frequency tell us how often something takes place, ¿sí? Bien, entonces tenemos a un 100%, que es un always, ¿no? Considerado un 100%, ¿no? Tenemos un usually, que es un 90%, tenemos un normally o generally a un 80%, un often o un frequently está considerado un 70%. Sometimes está considerado un 50%. Occasionally está considerado a un 30%, ¿sí? Un seldom está considerado a un 10%. Un rarely considerado a un 5%. Y un never considerado a un 0%, ¿sí? Entonces, las oraciones las tenemos aquí al costado. Por ejemplo, tenemos I always wake up at 6 o'clock, ¿no? Como les decía, yo me despierto, usualmente yo me despierto a las 6 de la mañana, 6 en punto. I usually come home after work, ¿no? Usualmente yo voy a casa después del trabajo, ¿no? ¿Por qué dice un 90%? Porque me imagino que en uno de esos días no va a su casa, tal vez se va a comer a otro lado, se va a una reunión, entonces no usualmente de su casa va a su trabajo o de su trabajo va a su casa, ¿no? Hay días que se va tal vez para otro lugar. Entonces, por eso considerado un 90%. I normally swim after school. Te dice, yo normalmente nado después de ir al colegio, considerado un 80%, porque significa que de los 5 días que va al colegio, uno de esos días va a nadar después del colegio, ¿no? Entonces, tenemos un 70%. I often spend Christmas with friends. Te dice, ¿no? Yo frecuentemente, ¿no? Paso las navidades con mi amigo, con tus amigos. Significa que no siempre, pues no debe ser cada 5 navidades, después en una de ellas, pasa la Navidad con sus amigos. Es un 70%. Aún sometimes te dice, I sometimes play tennis on the weekend. Te dice, ¿no? Yo, algunas veces juego tenis los fines de semana, ¿no? Un 50-50, significa que va seguro un miércoles, un martes, ¿no? 2 veces a la semana. Un occasionally eat Vietnam food, ¿no? Ocasionalmente come comida de Vietnam, ¿no?
a las 500, ¿no? Después de una vez al mes o 5 veces al mes, ¿no? Come ocasionalmente comida de ese país. Entonces tenemos un seldom que te dice, I seldom go to the library, ¿sí? I seldom go to the library. Bien, good evening a los que se están conectando recién, los que están recién ingresando a clases también, decirles, ¿no? Decirles que ya avanzamos un poquito sobre la teoría, pero no se preocupen, si es que tienen dudas, se les va a aclarar más adelante, ¿sí? Con los ejercicios que vamos a ir avanzando, ahí se les va a aclarar un poquito más las ideas, ¿no? Raramente, ¿no? I seldom go to the library. Raramente voy a la biblioteca, ¿no? En ocasión, así raramente, ¿no? Un 10%, ¿no? Me imagino que era a las 500 a la librería. Un raramente, listen to the radio, ¿no? Raramente escuchas la radio. Hoy por hoy la mayoría ya no escucha mucho las emisiones de radio FM, más escuchan YouTube, ¿no? Entonces son poco la gente, las personas que escuchan hoy en día pues el noticiero en la radio o escuchan algún programa de radio, porque ya no es mucho, ¿no? Más las personas ahora se enfocan en escuchar YouTube. Entonces, pero hay todavía un mínimo de porcentaje que escucha radio, ¿no? Sigamos, un never. I never listen to rock music. Por ejemplo, esta persona, me imagino que no le debe gustar la canción, el género rock, porque te dice, yo nunca escucharía música de rock, ¿no? Entonces, para lo que nunca haríamos, siempre hay que considerar un never, ¿no? Algo que nunca haces ni tampoco harías. Bien, entonces, concluido con este porcentaje, ¿no? Esta división del 100 al 0%, quiero que ustedes participen y me digan, ¿no? Algo que ustedes no harían utilizando estos adverbios de frecuencia, algo que nunca harían, ¿sí? Necesito participantes, quiero saber cuán han aprendido sobre estos adverbios de frecuencia. Si pudieran decirlo en inglés sería mucho mejor, ¿sí? Los escucho, students. Pueden guiarse de las oraciones y solo cambiar. Por ejemplo, no creo que a ti te guste, tú debes tener otro género que tal vez tampoco te guste, no te guste, cámbialo nada más de género, por ejemplo. Decir, I never listen to cumbia music, por ejemplo, me gusta, nunca escucharía el género de cumbia, ¿no? Ahí por ahí vi una mano alzada. I never dancing reggaetón. Ahí está, ¿ves? I never dance in reggaetón. Ella nunca bailaría reggaetón, por ejemplo, y se le entiende. Hay personas que no les gusta y está bien, ¿no? Entonces, ella pondría la música reggaetón a un 0%, ¿no? Ahí tenemos a Kenji Valenzuela. I never listen to salsa music. Perfecto, very good. Never, nunca escucharía salsa, ¿no? Porque no le gusta, tal vez el género que no le gusta, ¿no? ¿Qué más? A ver, les sigo escuchando. Andrea, alzaste la mano. Ian always good. De nuevo, please. Ian always good. Ian always school. Andrea. Good. ¿Qué quieres decir en español? A ver, ¿me lo puedes decir, por favor? Porque no logré entender. ¿Tú siempre irías al colegio? ¿Quieres decir eso? I always school. Sí. Ah, ok. I always go sería. I always go. Recuerdo utilizar el verbo. Yo siempre iría. No, go. I always go to the school. Yo siempre voy al colegio. Sí, pero recuerda que ahorita estamos con el adverbio de frecuencia never, ¿no? Algo que nunca harías. Never. Andrea, te escucho. Tienes la mano alzada, Andrea. I will never party. I never, ¿qué dijiste? I never, again, please. I never.
No entendí tu oración, solo entendí I never, yo nunca. ¿Qué más dijiste? Disculpa, ¿puedes repetir, por favor? Repeat again. Gore farting. ¿Qué es lo que quieres decir? En Spanish, please. Yo nunca iría a una fiesta en español. Go to the party, ¿sí? O party, si en caso no puedes pronunciar party. Sí, I never go to the party, ¿no? Ella nunca iría a una fiesta, es lo que dices, ¿no? ¿Fiesta o discoteca? Fiesta. Fiesta. Ok, recuerda, si lo estás considerando en un 0%, significa que no vas a ninguna fiesta, así sea infantil, fiestas de cualquier tipo. Si tú lo seleccionas en un never, porque fiesta es considerado cualquiera, pues no está siendo referente. ¿A qué tipo de fiesta prácticamente no irías? Si no haces esa referencia, significa que no te gusta ningún tipo de eventos ni fiestas, ¿sí? Our never like, profesora. Ya. Very good. ¿Qué más? Ahora pasemos al adverbio de frecuencia sometimes, un 50%. ¿Qué es lo que harían a veces, no? A veces. ¿Qué es lo que a veces ustedes harían? Un 50%. A ver, algo que a veces hago, I sometimes read a book, por ejemplo. Yo a veces leo un libro, ¿no? De vez en cuando. Carmen, te escucho. Carmen, tienes la mano alzada. Te escucho. O tal vez lo presionaste sin querer. Bien. Levi, te escucho. Tienes la mano alzada. Sería I 17 play volleyball. Ya. Algunas veces juega voleibol. Te entendí. Very good, excellent. Bien, Concepción, te escucho. Dice, I sometimes go to the park. Very good. Algunas veces va al parque. I sometimes go to the park, ¿no? Very good, Concepción, excellent. Carmen, ¿volviste a alzar la mano? ¿Deseas participar? No, ya, tal vez se le presionó. Bien, entonces, ahora por último vayamos al 100%, algo que siempre hacemos, algo que siempre sí o sí hacemos. Por ejemplo, I always, como yo les decía, ¿no? Yo me levanto, I always wake up 6 a.m. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. ¿Ustedes algo que siempre hagan? Una actividad que ustedes siempre hagan, o también se pueden guiar y decir a qué hora se levantan. Pues no siempre, es un horario que siempre lo haces. Si es que quieres hablar sobre a qué hora te levantas. ¿Los escucho? Miss, Mil always white foot soccer. ¿Qué quieres decir? ¿Tú siempre juegas fútbol? ¿Eso quieres decir? Sí. Allá. I Sí. always, luego el verbo play. El verbo jugar es play, ¿sí? I always play fútbol, soccer nada más, ¿no? Yo siempre juego fútbol. Entonces, todos los días, mira. Hay personas que sí les gusta el deporte, ¿no? Juega todos los días fútbol. Qué bueno, Carlos. ¿Alguien más que quiera decirme qué es lo que hace siempre? ¿Una actividad que siempre haga? Rosaluz, ¿te escucho? Ay, me olvidó. I always look my cell phone. ¿Utilizas? ¿Qué quieres decir? ¿Usas el teléfono? Use. I always use my cell phone, ¿no? Yo siempre utilizo mi teléfono. Como les dije, el teléfono es algo que todos, queramos o no queramos, utilizamos, porque se ha vuelto como una necesidad, ¿no? Una necesidad del ser humano, ¿no? La persona que no tenga teléfono está totalmente desconectado de este mundo de hoy en día, ¿no? Pero hay personas que no utilizan teléfono, ¿eh? Pero son pocas, no es mínimo. Bien. Yaritza, por SMS nos dices... I always study. Ya.
Yo siempre estudio, mira. Manayo, ¿cuál es tu apellido? ¿Guamán? Manayo, ese es tu nombre, ¿verdad? Manayo. Sí. Yeah, very well, thank you. Bien, entonces, ¿no? Mira, siempre, ¿qué nos dijiste, Manayo? ¿Cuál era tu oración? Siempre, I always study. siempre estudia. I always study, ¿no? I always study. Por chat estaba leyendo un ejemplo de sus compañeras que decía, yo siempre me levanto a cocinar, ¿no? I always get up, no, en este caso sería wake up, sí, wake up to cook, siempre se levanta a cocinar, ¿no? Wake up to cook. Very good, students. Entonces, ahora sí, vayamos a nuestra actividad porque veo que ustedes han comprendido el uso de estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Always, usually, normally, often, sometime, occasionally, seldom, rarely, and never. ¿Sí? Please, activen una vez más su audio. Vamos a practicar la pronunciación de estos adverbios de frecuencia para dar inicio ya con nuestras actividades. ¿Sí? Please turn on the microphone, please. Repeat after me. Always. 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 Usually. 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 Normally. Normally. Generally. Generally. Often. Often. Frequently. Frequently. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Rarely. Rarely. Never. Never. Very good. Thank you. Turn off the microphone. Apaga sus micrófonos, por favor. Turn off. Bien. Entonces, ahora sí, una vez comprendidos estos adverbios de frecuencia, ¿qué nos pide la primera actividad? La actividad, inclusive te lo dice en española, te dice ordena, no te está pidiendo ni que traduzcas, ni que agregues nada, te dice ordena. Ordena las palabras para formar la oración. Respeta la mayúscula, minúscula y signos de puntuación. ¿Qué te está pidiendo acá? Que ordenes esta oración. Yo ya les había enseñado cómo es que, dónde va exactamente el adverbio de frecuencia, después de quién, y cómo es que debemos ordenarlo. Si se han olvidado, vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdan dónde debe ir el adverbio de frecuencia? ¿Al inicio? No. En el medio, Miss. ¿Pero en el medio de quién? De la primera palabra. Ya, ¿cuál es esa palabra? Ian. Miss sería I ever. I every have Monday class. Ya, pero recuerden, el I significa yo. ¿Quién eres tú? Eres un sujeto, una persona. La teoría te decía, cuando yo les explicaba, les decía, ¿no? Va primero el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pues eres tú. ¿Quién inicia? O sea, ¿de quién estás hablando? Tú estás hablando de tu actividad. En este caso, I, ¿no? Primero va I. No sé si será así. Hi, Monday English every class. Vas por ahí, pero no, por ahí todavía no. Vamos, veamos el primer ejercicio para que ustedes luego se puedan dar cuenta cómo van a hacer lo siguiente, ¿sí? Empecemos. Recuerda, empieza el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros, el sujeto que hace esa actividad. En este caso, yo. Luego te dice, va el adverbio de frecuencia. ¿Quién es el adverbio de frecuencia? Every. Entonces sería, I every. Have. Every. Después del adverbio de frecuencia viene el verbo, ¿no? El verbo, la actividad, have, el verbo tener. I every have. I every have.
I every have. ¿Qué es lo que él tiene? Yo siempre tengo clases de inglés. English class. ¿Sí? I every has English have. Entonces acaba English. English class. ¿Cuándo? Acá, si tú ves, acá Monday. ahí pones punto. Monday. ¿Cuándo? Lunes, Monday, mayúscula, Monday. Ahí está. Entonces, ordenamos la oración y dice, I every have English class Monday. Yo siempre, ¿no? Siempre voy a clases, tengo clases de inglés los lunes, ¿no? En su caso de ustedes, ¿qué días tienen clases? Los domingos. Ustedes dirían, I every have English class Sunday, ¿no? Entonces, así es como uno debe ordenar la oración. Recuerden que el adverbio de frecuencia va antes del sujeto y después, después del sujeto y antes del verbo, ¿no? Va acá en el medio. Aquí está el sujeto y aquí está el verbo. En el medio de ellos dos va el adverbio de frecuencia. Entonces, si han entendido esto, el segundo y el tercer ejercicio va a ser mucho más fácil. ¿Cómo han hecho el segundo? A ver, ¿quién me ayuda? El segundo ejercicio, ¿cómo sería? ¿Ya? I every. I every. Yo siempre, I every. ¿Qué más? I every to go cinema Saturday. Very good. Go, ¿no? Identificamos el verbo. Ir. Go. I every go. Yo siempre voy, ¿no? ¿A dónde va? Go. Cinema. Al Cinema. 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 Isabel. To the Saturday. Never Saturday. ¿Qué día? Cinema Saturday. Los sábados, ¿no? Te dice, yo siempre voy al cine los sábados. Punto acá, mayúscula, S, Saturday. Saturday. Digamos, the next, el último. Goes my teacher seldom brother to the... ¿Cómo lo han ordenado? Seldom, recuerden que es rara vez. My brother. Seldom. Ya, my brother, very good. Identificamos el sujeto, my brother, ¿no? Mi hermano. My brother. ¿Qué sigue después? Seldom. Very good. El adverbio de frecuencia. Después del sujeto viene el adverbio de frecuencia. Seldom, rara vez. My brother, seldom. ¿Qué sigue después del adverbio de frecuencia? 3. Goes to the. Goes, ya este es un verbo. My seldom goes, va, ¿no? Goes, va. Raras veces va. ¿A dónde? Al teatro. Al teatro, Miss. To the theatre. Very good. Al teatro. To the theatre. To the theatre.
Bien, tienen un minuto para copiar. Para los que aún tienen dudas, lo pueden consultar o pueden tomarle captura de pantalla para los que no lo han resuelto. Para los que lo han resuelto y tal vez tienen algunas equivocaciones, ahí pueden corregirlo. Bien, entonces, ¿copiaron todos? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Sí, profesora. Bien, perfecto. Sí, profesora. Los que han resuelto, ¿lo han hecho así? Para los que ya lo han resuelto, ¿les Yo salió así? fallé en ya la lo hice. tercera. No, yo también fallé. Yo lo he hecho así, Pero lo importante es que hoy van a poder corregir esos errores, ¿sí? Y ya saben por Lo qué. más curioso, profesora, que fallé en mi examen y a Carlos más o menos lo estaba haciéndolo bien. Ujú. Para eso estamos, para corregir esas equivocaciones. Pero recuerden que de eso estamos, ¿no? Aprendiendo un poquito sobre estos adverbios de frecuencia y dónde debemos ubicarlos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí pasamos a la última actividad. La última actividad es un ejercicio, son preguntas, pero preguntas personales, o sea, para cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes hacen los fines de semana. Acá te dice, answer the question about you, use adverbs of frequency in your answer, te dice, responde las preguntas acerca de ti, ¿no? De ti, utiliza los adverbios de frecuencia de acuerdo a tu respuesta. Ejemplo. La primera pregunta te dice, what do you always, aquí está, el adverbio de frecuencia, te está diciendo, ¿qué es lo que tú siempre haces los fines de semana? What do you always on the weekend? ¿Qué es lo que tú siempre haces los fines de semana? Por el mismo hecho de always, tu respuesta también debe ser un always. Yo siempre, por ejemplo, yo siempre los fines de semana dicto clases, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría, I always dictate the class, ¿no? I always dictate the class. En el caso de ustedes, a ver, ¿alguno de ustedes? Profesora, ¿tiene que ser en inglés o en español? ¿El curso es en inglés o en español, Manayo? En inglés. Entonces, recuerden que este curso es en inglés, no tienen que olvidarse un poquito del español, ¿sí? Las respuestas también tienen que ser en inglés. Entonces, si te está preguntando en inglés, ¿tú responderías en español? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ok, profesora. ¿Alguien que me quiera dar su word? respuesta, por ejemplo, qué hace siempre los fines de semana para ponerlo en pantalla? I always work. Ya, ella siempre trabaja. ¿Trabajas de lunes a domingo? No, los fines de semana sí, profesora. Ah, los fines de semana, sí o sí siempre, sábado y domingo. Sí, sábado y domingo. Claro, fines de semana. Entonces para ti es un always, ¿no? I always, ¿no? Así sería tu respuesta. I always work. Siempre trabajo. Recuerden que la respuesta tiene que ser de acuerdo a lo que ustedes hacen el fin de semana, ¿sí? Acá estamos poniendo el ejemplo de Rosaluz porque ella nos dice que el fin de semana ella trabaja. Sigamos. La segunda pregunta dice, what do you usually get up in the morning? Usualmente, ¿a qué hora tú te levantas en las mañanas? Tienes que utilizar este adverbio de frecuencia. ¿A qué hora usualmente ustedes se levantan en las mañanas? Yo me levanto a las 4 de la mañana, profesora. Levi, ya, vamos a utilizar tu oración. ¿Lo puedes decir en inglés? ¿Sí puedes? ¿Yes? No, profesora, no puedo. Ya, conmigo. A ver, repite, please. I usually At 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock o AM, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Recuerden, este I significa yo. I usually get up, ¿no? Te levantas. ¿A qué hora te levantas? 5 de la mañana. 5 o'clock, escuché, 5 en punto. 5 o'clock. Sigamos, the next.
La otra oración dice, where do you sometimes eat lunch? Eat lunch. ¿A qué hora ustedes almuerzan? Lunch. ¿Alguien que me quiera dar su horario? A la 1, profesora. Ya, pero Almuerzo a la 1, profesora. en English, en English. ¿Cómo sería en A las inglés? 7 de la noche, profesora. Tú almuerzas a las 7, eso ya es cena, no es almuerzo. Lunch, horario de almuerzo. Lunch, 1 o'clock, 1 p.m. o'clock. Ya, recuerden utilizar el adverbio de frecuencia que tienen acá, sometimes, ¿sí? Porque si te están preguntando con este adverbio de frecuencia, cuán a menudo, ¿no? Tú utilizas tu respuesta sería I sometimes, ¿no? I sometimes. Ahora, recuerden que el sometimes está considerado en un 50%, estaba en el 50%, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro triangulito. En algún momento, ¿no? Sometimes, en algún momento. Sometimes está acá, 50%. No es un 100%, entonces si tú comes casi siempre a la 1, debe haber un horario donde tú a veces, ¿no? Si tú almorzabas a la 1, a veces almuerzas a las 2 por cuestión de trabajo, pero no es siempre, entonces ese es un sometimes, un 50%. Entonces, cuando se te rompe ese horario de almuerzo, ¿a qué hora generalmente almuerzas cuando, por ejemplo, te pasas del trabajo? En ese caso, ¿podría ser profesora a las 3 de la tarde? Exacto, ¿no? 3 p.m., por A ejemplo. las 2 de la tarde, profesora. 3 p.m. o 2 p.m. Entonces, tú 3 tienes que o'clock. responder de acuerdo también al nivel, ¿no? Del adverbio de frecuencia. Porque acá no te está preguntando always, un siempre, ¿no? Por ejemplo, tú siempre tal vez almuerzas a la 1, pero un sometimes te dice, o sea, que rompes ese horario de comer todos los días y hay un día, ¿no? Que varía ese almuerzo, puedes comer en la tarde. Por ejemplo, alguien me dijo 7 p.m. ¿Por qué? Porque rompió ese horario, ¿no? Tal vez almorzaba 2, pero como se hizo muy tarde, almorzó 7 de la noche. ¿Sí? Miss, Entonces, quisiera hacer una pregunta, por favor. hey, Carlos, Cuando es las 12, se dice, ten, one. como 12 del mediodía o de la medianoche. No, 12 del mediodía. ¿Quieres decir la hora? 12? Sí, la hora. 12 o'clock o 12. A las 12 en puntos es considerado ya tarde, se dice 12 p.m. Ah, ya. 12 Gracias. en inglés es 12, ¿sí? Bien, sigamos. What do you never watch on TV? ¿Qué es lo que nunca verías en televisión? Alguien que me diga qué es lo que nunca vería en televisión. Películas feas, profesor. Película de terror. Me imagino que quieren decir películas de terror. Horror movie, ¿sí? Entonces sería I never, recuerden utilizar el adverbio de frecuencia, never. I never. Luego el verbo ver, ¿no? Ver, yo nunca vería, es este verbo watch. I never watch. Horror movies. Very good. I never watch horror movies. Esto voy a hacer. Ahí está.
I never watch horror movies. No, recuerden que estas respuestas son alternativas, o sea, son respuestas que ustedes me han dado, pero recuerden que ustedes deben poner de acuerdo a lo que ustedes, ¿no? Tal vez algunos nunca verían, no sé, comedia o películas románticas, es de acuerdo a ustedes, son preguntas personales para que ustedes respondan, ¿sí? Yo solo he hecho los ejemplos para que se puedan guiar, ¿sí? Bien, entonces, así tenían que ustedes haber respondido de acuerdo a lo que ustedes hacían frecuentemente, ¿sí? Entonces, esa es la última actividad que ustedes tenían que hacer para este curso, ¿sí? Bien. Profesora, Entonces, una pregunta. sí, Una dime. pregunta. Esto, en la pregunta número 3 en la pregunta número 3, ¿no sería esto, cómo se llama? I sometime, ahí dice I sometime 3 p.m., pero, o sea, en castellano es yo normalmente 3 p.m. ¿qué? O sea, Pero la respuesta no sería claro, I sometime tú estás lunch. respondiendo a esta pregunta. Tú sabes qué es lo que... Cuando alguien te pregunta, ¿a qué hora almuerzas? Inclusive dices, a las 3, nada más, es tu respuesta. 3 p.m., ¿sí? Pero si tú quieres ser formal y decir, yo algunas veces como a las 3 p.m., sometimes it's 3 p.m., ¿no? Acá falta el verbo eat. Simplemente lo agregas. Ahí está, eat. Ah, ya, gracias, profesora. Ujú. Recuerden que ustedes lo que les pide que respondan es el adverbio de frecuencia, que dice, answer the question about your adverb frequency, porque ustedes están aprendiendo el adverbio de frecuencia, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? No, ninguna, profesora. Bien, entonces, como les decía, hemos aprendido sobre adverbios de frecuencia, sus niveles y porcentajes, ¿sí? Por ahora, pues es todo, ya que nadie tiene más consultas. Me despido de cada uno de ustedes, que tengan un bonito inicio de semana. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, ¿sí? En una nueva clase. Yo me despido de cada uno de ustedes. Bye, bye. See you the next class. Good Bye, night. Miss. Goodbye. Profesora. Good night. Goodbye, me.